Sabemos del expansionismo ruso, sabemos de su animadversión por Occidente y lo que representa como, en su opinión, decadencia de la civilización, pero más allá de sus palabras, este conflicto geopolítico se traduce en hechos como la operación especial en Ucrania, y mientras cunde la preocupación por si se extiende a otras naciones, las más vulnerables en Europa son las bálticas, sin duda, pero hay otra nación occidental, por sus alianzas, muy expuesta, y que además sería el bastión que soportaría una invasión a gran escala de Rusia o de sus satélites, y me refiero a Polonia, que tiene muy claro lo que se juega y ejerce firmemente ese papel de vanguardia frente al oso ruso. De ello hablamos ya con Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, bienvenido, buenas tardes. Rafa, encantado de saludarte a ti y a tu público. Sabemos que, en opinión de muchos, es un punto estratégico clave en el flanco oriental, Polonia. ¿Nos atreveríamos a decir que es el primer dique de contención frente a una eventual agresión rusa por ese frente hacia Europa occidental? Así es, efectivamente, pues hay una preocupación continua de los polacos por la historia de invasiones, de conflictos, precisamente con Rusia. Hay, digamos, un miedo justificado en este tema y obviamente representa el primer flanco de contención. Y ha sido, por ejemplo, en el conflicto con Ucrania, pues el país que ha sido más claro en cuanto a sus políticas, en los recursos asignados, en su apoyo inquebrantable hacia mantener la integridad territorial de Ucrania. Siendo que también desde que se convirtió en un país independiente, Polonia ha sufrido algunos conflictos con Ucrania, pero estos fueron evolucionando hacia la cooperación, hacia el trabajo conjunto, y hoy se alían frente a esta amenaza que es la posible expansión de Rusia en territorio europeo, que comenzaría, como bien tú comentas, por el Báltico o Polonia. Es evidente que aquí, supongo que por la presión de la cercanía, no se quedan solo en palabras, lo dejan claro con hechos. Es hoy el país de la OTAN, Polonia, que más porcentaje de su PIB dedica a defensa, por porcentaje más incluso que Estados Unidos. Al final aquí hay un mensaje estratégico claro, ¿no? Efectivamente, la guerra es acerca de recursos. Y el que más recursos pone, al final tiene una ventaja competitiva. Muchas veces tiene que ver con qué tecnologías están usando y la capacidad estratégica, pero algo innegable es cuánto dinero pones para este tema. Y el país que ha sido más comprometido de la OTAN en este sentido ha sido siempre Polonia. Nuevamente por esa preocupación de ser el primer flanco o el país con más riesgo de una posible expansión territorial rusa, ¿no? Me llama mucho la atención también su encaje dentro de grupos de poder, de minilateralismos dentro de la Unión Europea. Sabemos que Polonia, por un lado, forma parte del grupo de Visegrado, pero sabemos también de la fractura de ese grupo de Visegrado porque dentro los hay, vamos a decir, pro-Putin o por lo menos no hostiles a Putin, y sin embargo en Polonia están más que claras las cosas. No sé si ese rol activo de Polonia dentro de la Unión Europea se ve con hostilidad, se ve con tranquilidad porque hay alguien que puede dar la talla y protegernos, o por lo menos plantar la primera cara solvente. No sé, porque me parece que puede dar también lugar a una cierta fractura dentro de la Unión. Efectivamente, ese grupo de Visegrado pues es un grupo que no se ha integrado perfectamente, que internamente tienen grandes divisiones, pero que de alguna manera lo lidera Polonia. Y es también una forma de expresión de la diversidad que existe dentro de la propia Unión Europea. Polonia tiene esta característica única de ser este puente entre la Europa occidental y la Europa oriental. Es vista y aceptada por ambos lados y ha desempeñado cada vez un papel más importante en todo el tema de seguridad y de política en la región, ¿no? Como lo comentabas tú, Rafa, su participación tan activa, tanto en recursos como en recursos humanos y militares en la OTAN, le ha dado una influencia muy importante en la región y se ha convertido en uno de los actores
más relevantes, digámoslo, en el escenario europeo en temas de seguridad. Es curioso porque, como ejemplo de alguien más implicado, de una institución o de un Estado, quiero decir, más implicado en esa soberanía, también genera, cuando reflexionas sobre cómo lo están haciendo, algunas dudas. Porque, por un lado, dices, diversifica sus proveedores relativamente, le compra a Estados Unidos, le compra a Corea del Sur, le compra a Alemania, no solo. Y dices, bien, porque así tienes una cierta autonomía estratégica, pero por otro te surgen dudas, ¿y cómo va a funcionar la interoperabilidad de ese armamento cuando tiene tanto proveedor diversificado, ¿no? Ahí te encuentras con una suerte de paradoja que no sabes por qué apostar. Efectivamente, desde que Polonia surgió como una nación libre y soberana en el año de 1993, recordemos todo el proceso con Lech Walesa, lo que busca es tener una posición internacional bien consolidada. En ese tiempo, apoyado por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan, por el mismo Papa, que fue el factor primordial en su independencia de la influencia rusa, lo que busca es tener una posición estratégica a nivel global y hace una serie de alianzas que comenzaron precisamente, curiosamente, con las alianzas militares y que diversificaron mucho estos acuerdos de suministro de armamento con diversos países. Pero, como bien comenta Rafa, esto ahora puede representar un problema, como lo es para toda la Unión Europea, que tiene diferentes proveedores, utiliza diferente tipo de armamento y no está, digamos, homogenizado o no está estandarizado, y que esto puede representar una desventaja en el momento de un conflicto con una nación tan poderosa, tan integrada como es Rusia en materia militar. Y con elementos de perturbación que la gente igual, si no tiene muy presentes el mapa de Europa, como la antigua Königsberg, la patria de Immanuel Kant, que ahora se llama Kaliningrado, que está inserta en el corazón de Europa y que se une con ese corredor Subialki con Bielorrusia, que al final es como decir con Rusia. Y eso está ahí al lado, eso está al lado de Polonia, por ahí van a pasar los tanques y se invade. Efectivamente, Bielorrusia representa pues el brazo dentro de Europa de Rusia, ¿no? También un país para su tamaño y el tamaño de su economía extremadamente armado, ¿no? Con muchas capacidades. Recordemos que la República de Polonia cuenta con 150,000 hombres, para ser exacto, 148,100 dentro del activo, que es relativamente pequeño para lo que puede instrumentar o las capacidades que tiene Rusia. Nada más pongámoslo en contexto. Antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania era el país con más reservas o con más soldados de toda Europa, cerca de 450,000. Y ya hemos visto lo difícil y lo complicado que ha sido la guerra con Rusia, donde los estimados públicos hablan de 250,000 muertos, pero los que se creen reales del lado ucraniano llegan casi al millón. Entonces este es un tema que obviamente preocupa, porque el tipo de conflicto cuando estás pegado a la frontera no es con misiles de largo alcance, sino es con drones y con soldados. Este tipo de conflicto tipo guerrilla que va avanzando poco a poco porque tiene un costo altísimo en vidas humanas. Lo que no podemos olvidar tampoco, Armando, es esa presencia de Estados Unidos, de la OTAN, en bases de Polonia, que quizá dota a este país de una ventaja cualitativa que, por ejemplo, Ucrania no tenía. Efectivamente, ahí hace toda la diferencia. Polonia es considerado la tercera fuerza militar de la alianza, de la OTAN, y probablemente la mayor o dentro de las mayores de Europa, tanto por el número de efectivos como por las capacidades y sobre todo, como bien comentas, por las bases militares que tiene Estados Unidos y que permiten tener una reacción de inmediato. Además, se estima que en estas bases se cuenta con armamento
no nada más muy sofisticados, sino inclusive con ojivas nucleares, lo que le da también al mismo tiempo una posición estratégica para la defensa, pero también representa un alto riesgo, porque sería uno de los primeros activos a atacar por parte de Rusia en una confrontación de este tipo. Al final, Armando, el eje de influencia también en Europa, no solo en el global del mundo, se desplaza hacia el este, ¿no? Quizá porque el conflicto está ahí, pero desde luego la cosa está más caliente ahí, los países de esa zona se preparan más y está todo desplazado hacia esa zona. Todo está desplazado a esa zona y una evidencia de ello es el rápido rearme o este rearme acelerado que ha tenido Polonia y toda esta región precisamente por la potencial amenaza. Y esta preocupación de una incursión de Rusia para expandir su territorio lo han logrado transmitir al resto de los miembros de la OTAN. E inclusive Estados Unidos, que hasta hace un par de meses lo veía como una variable poco probable, ¿no? Sus analistas estratégicos de escenarios, hoy esta variable es reconsiderada y se toma cada vez con más importancia en los Estados Unidos. Pues con esta reflexión nos quedamos. Armando Jiménez de San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Hasta la próxima, Armando. Rafa, como siempre, para mí es un placer y encantado de saludarte. Hasta aquí hemos llegado en esta edición, de Pulso Geopolítico. Hemos hablado de la inmigración como elemento de inestabilidad geopolítica. Hemos charlado también, contado todas las noticias relevantes del ámbito geopolítico de la jornada y reflexionado sobre los ideólogos del Kremlin, así como sobre ese bastión que defiende Occidente en el este de Europa, sobre Polonia. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.